Ahora bien, el énfasis en el proceso de la realización de la prueba, si bien es cierto, pues todos estamos expuestos de alguna manera a las ITS y particularmente al VIH, desde la evidencia científica se ha encontrado que hay unas poblaciones que son mucho más vulnerables que otras frente al VIH, es decir, todos estamos en riesgo, todas las personas que tenemos vida sexual activa estamos en riesgo. Sin embargo, hay unas personas que se encuentran en más riesgo que otras. Esas poblaciones básicamente por sus condiciones de vulnerabilidad se encuentran más expuestas al VIH y a las ITS, y desde esa perspectiva se requiere un enfoque de vulnerabilidad. Ese enfoque de vulnerabilidad tiene énfasis sobre unas poblaciones clave. Esas poblaciones clave básicamente son aquellos grupos poblacionales que por su vulnerabilidad deben concentrar la mayor cantidad de esfuerzos en promoción y prevención. Es decir, todos debemos acceder a promoción y prevención, pero dentro del conjunto poblacional, pues hay unos grupos poblacionales que se encuentran más expuestos al VIH y sobre los cuales deben hacerse con mayor énfasis los procesos de promoción y prevención. Y eso nos lo permite evidenciar el enfoque de vulnerabilidad. El gobierno nacional ha sacado unas guías que están disponibles para el público, las pueden descargar desde la tienda eh, de iOS o desde la tienda de Android, desde el Google Play o desde el App Store, que se llama Nos queremos, respetamos y cuidamos. Entonces la invitación a todos y todas es que esta información de este curso pueda ser complementada con la instalación de esta aplicación y hacer lectura de las distintas guías sobre las cuales vamos a hablar. Vamos a hacer énfasis en algunas guías relacionadas con población habitante de calle y personas inyectoras de drogas, hombres que tienen sexo con hombres. Vamos a hablar de personas trabajadoras sexuales, de personas trans, de personas eh, en distintos niveles de vulnerabilidad, y también en las guías van a encontrar otro tipo de grupos poblacionales que a lo largo de la historia el gobierno colombiano ha identificado, como por ejemplo la población privada de la libertad o las personas que viven con VIH o SIDA o las personas que se encuentran en contexto de desplazamiento. Sin embargo, para efectos de este curso, vamos a hacer énfasis en las poblaciones clave que están establecidas en el Plan Nacional de Respuesta 2018-2021, que son básicamente hombres que tienen sexo con hombres, personas inyectoras de drogas en asocio con población habitante de calle, personas transgénero y personas y hombres que tienen sexo con hombres. Entonces, básicamente, ¿en qué consiste el enfoque de vulnerabilidad? Ese enfoque es esa mirada desde el punto de vista institucional en la prestación de los servicios que nos permite reconocer los distintos aspectos de carácter personal, sociales, políticos y económicos que inciden en que las personas sean mucho más susceptibles a las ITS, incluido el VIH. Es decir, todos somos vulnerables, pero hay unas personas que por factores individuales o factores sociales, políticos, programáticos o culturales se encuentran mucho más expuestos que otras. Entonces, el enfoque de vulnerabilidad nos permite reconocer esas circunstancias y que será y finalmente importante para los procesos de promoción y prevención revisar esas vulnerabilidades con el fin de garantizar que estas personas pues no adquieran las ITS o no adquieran el VIH. Entonces, recordemos que el proceso de asesoría es un espacio de garantía de derechos, por eso no solamente hablamos del VIH como tal, única y exclusivamente desde una perspectiva única y exclusivamente epidemiológica, por si se me permite la expresión, sino que también hablamos de aspectos relacionados con el estigma y la discriminación, hablamos de aspectos relacionados con el acceso a información, a educación y comunicación. Hablamos de los prejuicios y de los estereotipos que hay alrededor de los grupos poblacionales o del mismo VIH y SIDA. Entonces, es muy importante que en el ejercicio siempre reconozcamos que estamos en un proceso que de alguna manera contribuye a garantizar el derecho no solo a la salud, sino a la educación, a la información, a una vida libre de prejuicios, a una vida libre de violencias, como veremos más adelante.
¿Qué mira el enfoque de vulnerabilidad? Básicamente mira tres niveles. Mira un nivel de carácter individual, un nivel colectivo social y un nivel colectivo programático. Desde el punto de vista individual, analiza condiciones físicas, mentales, comportamentales o actitudinales de las personas que eleven su susceptibilidad frente al VIH y frente a la transmisión de otras ITS. Desde la perspectiva social, lo que se mira son aspectos relativos a la cultura, aspectos políticos, aspectos geográficos, económicos o institucionales que se encargan de eh, generar barreras o de hacer que las personas no accedan o a los servicios de salud o a los servicios de información y educación. Y desde una perspectiva de carácter programático, básicamente analizamos cuáles son las limitaciones de los servicios institucionales que hacen que las personas, desde el punto de vista existencial o institucional o político, no puedan, o económico, no puedan acceder a los servicios de salud, tanto de promoción y prevención como de atención. Es decir, estos tres niveles, el individual, el social y el programático, son fundamentales a la hora de generar respuestas relacionadas con el VIH y las ITS, en la medida en que la vulnerabilidad puede o partir de los sujetos o partir de la sociedad o desde el mismo diseño de los programas y de cómo esto se presta. Entonces tenemos distintos grupos poblacionales, como les decía, en estos momentos, a partir del Plan Nacional de Respuesta 2018-2021, hay unos grupos clave que que tienen énfasis en los procesos de promoción y prevención, recordando que todos somos vulnerables frente al VIH, pero por las circunstancias económicas, sociales, culturales, políticas, institucionales o individuales, pues hay unos grupos de personas que se encuentran más expuestas que otras. Entonces, en este primer grupo, de poblaciones clave, como se denominan, nos encontramos con con las personas habitantes de calle y las personas inyectoras de drogas. ¿Por qué los enmarcamos en el mismo grupo? Porque particularmente para la región del eje cafetero existe una profunda, una altísima asociación entre personas inyectoras de drogas y habitantes de calle. Eso no significa que todos los habitantes de calle sean inyectores de drogas o todos los inyectores de drogas sean habitantes de calle. Lo que significa es básicamente que aquí en la región, por, digamos, la dinámica de consumo y por los fenómenos sociales, económicos y políticos, hay una gran proporción de inyectores de drogas que son habitantes de calle. Entonces entendemos que habitante de calle básicamente es aquella persona que desarrolla todo su ciclo vital en la calle o gran parte de su ciclo vital y a partir de ahí, digamos, establece relaciones emocionales y afectivas, donde establece sus condiciones de vida, construye mediaciones de carácter sociocultural que le permiten habitar la ciudad. Eh, el- la población habitante de calle no es un universo homogéneo, es decir, no todos duermen en la calle, por ejemplo. Hay personas habitantes de calle que trabajan durante el día en la calle, permanecen en la calle, pues son, por ejemplo, desarrollan oficios relacionados con la calle de carácter informal, pero en las noches duermen, por ejemplo, en residencias o duermen en pagadiarios. Este grupo de personas también hace parte, digamos, de esta población clave. Entonces, aquí, dentro de la población habitante de calle, nos interesan especialmente las personas inyectoras de drogas por el intercambio de jeringas o la no utilización de material higiénico en el proceso de inyección. Recordemos que existe una altísima asociación entre VIH, hepatitis C y personas inyectoras de drogas. Entonces, este grupo poblacional hace que nosotros, digamos, enfoquemos una gran cantidad de esfuerzos en procesos de promoción y prevención. Entonces, desde el punto de vista de vulnerabilidad, ¿qué es muy importante tener en cuenta? Básicamente que son personas que en la mayoría no conocen cuáles son sus derechos humanos, sus derechos sexuales y sus derechos reproductivos y no tienen nociones relacionadas con la salud sexual y reproductiva, que tienen un uso problemático de drogas. El uso problemático de drogas hace que estas personas no tengan rutinas iguales a las de la mayoría, tengan dificultades en la adherencia a tratamientos, tengan dificultades en el cumplimiento de citas o en el cumplimiento de horarios. Entonces, el consumo problemático se constituye
en un factor de vulnerabilidad muy, muy importante. Adicionalmente, tienen dificultades en la negociación de aspectos de carácter preventivo, tanto en el uso de la jeringa como en las relaciones sexuales, como por ejemplo las personas que adicionalmente que son inyectoras de drogas y habitantes de calle pueden eventualmente ejercer trabajo sexual. Entonces, estos aspectos preventivos, como por ejemplo el no compartir jeringas o la utilización del condón en sus relaciones sexuales, digamos, la condición de calle puede generar dificultades para que negocien este tipo de prácticas que son obviamente necesarias para prevenir la transmisión del VIH y otras ITS. Y obviamente pues hay relaciones asimétricas de poder en este grupo poblacional, en la medida en que son personas que se encuentran subordinadas, por así decirlo, se encuentran o pueden eventualmente encontrarse sometidas por otro tipo de actores que hacen que esa vulnerabilidad frente al VIH y las ITS se incremente. Desde el punto de vista social, son víctimas de prejuicio, son personas que tienden a ser rechazadas por sus prácticas, por sus hábitos, por sus estilos de vida, y ese prejuicio no solamente se traduce en aislamiento, sino también inclusive en agresiones físicas por distintos actores, inclusive los institucionales. Entonces, ese prejuicio hace que se aíslen de los servicios y por lo tanto no puedan acceder de forma oportuna o a los servicios de salud o a los servicios de información, educación y comunicación. Y en términos generales, la ciudadanía desconoce cuáles son las dinámicas de la población habitante de calle e inyectora de drogas. Y desde el punto de vista programático, se desconocen sus derechos por parte de las instituciones. Existen múltiples barreras por el sistema, desde el sistema de salud para este tipo de grupos poblacionales. Que no están se considera a veces que no están en condiciones de exigirlos, por ejemplo, que por su sola condición de habitante de calle, se les somete a tratos discriminatorios por parte del personal de salud o por parte del personal administrativo que hace parte de las instituciones de salud, se les pone más tiempo de espera o se les niega la atención al servicio o se les genera, digamos, tratos discriminatorios o denigrantes que constituyen indiscutiblemente barreras. Esto es un grupo poblacional que en términos generales tiene difícil acceso a servicios de salud y que cuando acceden a ellos, pues básicamente son potenciales víctimas de discriminación. De forma particular, para la población inyectora de drogas, este es un grupo poblacional que tiene baja autoestima. Como decíamos, el consumo de drogas es un factor que, digamos, puede ser un factor de riesgo si el consumo es de carácter eh, mm, problemático. Adicionalmente, pues se presentan situaciones de intercambio de jeringas, que es el principal detonante de la transmisión del VIH. Hay altísima asociación con hepatitis virales y adicionalmente son personas que no solamente tienen un problema de consumo de drogas, sino que pueden presentar otro tipo de dificultades en su salud mental. A veces cuando los abordamos desde una perspectiva moralizante o desde una perspectiva de invisibilización de la problemática, y esto es muy importante que lo logremos superar porque el fenómeno de drogas, particularmente de inyectores de drogas en población habitante de calle, es una cuestión de salud pública y tener una postura moralizante pues puede constituirse en una barrera para el diseño de los programas o para la prestación de los mismos. Y por lo tanto, digamos, es muy importante avanzar en la superación de prejuicios sociales alrededor del consumo de drogas. Y obviamente, desde el punto de vista programático, en términos generales, hay barreras para la población habitante de calle, pero particularmente en la población inyectora de drogas, pues hay servicios que son intermitentes, básicamente en lo que tiene que ver con el acceso a kits de inyección segura y que el acceso a condones. No hay programas sólidos alrededor de reducción de riesgos y daños frente al consumo de drogas y
aparecen otro tipo de barreras, como por ejemplo el acceso a programas de protección social, la fragmentación de la atención es otra de las particularidades, es decir, los fenómenos relativos al VIH se atienden en unos programas y, y estos programas no dialogan con los programas de salud mental o con los programas de atención frente al fenómeno de drogas. Entonces, todo eso configura situaciones de vulnerabilidad frente a la población inyectora de drogas. Desde el punto de vista de la atención, que es muy importante que nosotros analicemos, entender cuáles son las preocupaciones de ellos y cuáles son sus motivaciones para acceder al servicio, conocer cuáles son los conceptos previos o los conocimientos previos alrededor del VIH y las ITS, con qué redes sociales cuenta en la medida de lo posible, porque, por ejemplo, para el acceso a tratamiento en caso de ser reactivo, pues habrá necesidad de analizar cuáles son las redes sociales de apoyo de esta persona para que pueda tener, digamos, no solamente el acceso a la atención en salud, sino todo ese acompañamiento que se requiere, los niveles de consumo, la percepción del riesgo y aspectos relativos a diagnóstico de otras enfermedades, particularmente en términos de salud mental o de medicamentos que consume, porque, digamos, puede generar, digamos, algún tipo de barrera o algún tipo de situación de riesgo o situación no deseada al momento de ingresar al programa. Adicionalmente, desde el punto de vista social, conocer, digamos, cuáles son los fenómenos de exposición a violencias a los cuales se encuentra sometida esta persona y, digamos, contribuir de alguna manera al restablecimiento de derechos o al cese de la amenaza. Es decir, no solamente podemos canalizar al servicio de salud, sino que en caso de ser necesario podemos canalizar a otro tipo de servicios, como por ejemplo la personería o las secretarías de desarrollo social, y entonces podemos, digamos, de alguna manera contar con información previa que podamos suministrarle al usuario frente a prestadores de servicios o rutas de servicios básicos. Por ejemplo, soy habitante de calle, inyector de drogas, estoy reactivo y no tengo afiliación a salud. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? ¿Cómo accedo yo al programa de habitante de calle? ¿O cómo puedo obtener copia de mi cédula de ciudadanía para poder ser afiliado al sistema de salud? Entonces, toda esa información se vuelve relevante al momento de que nosotros abordamos población habitante de calle inyectora de drogas. Y desde el punto de vista programático es muy importante conocer si se le ha negado en algún momento servicios de salud o de justicia o protección social, digamos, para poder saber qué tipo de respuesta podemos apoyarle, brindarle información sobre cómo es el proceso de aseguramiento y cómo es el proceso de acceso a identificación en caso de que no tenga su cédula de ciudadanía. Otro grupo clave, además de la población inyectora de drogas, es la población de hombres que tienen sexo con hombres. ¿Quiénes son los hombres que tienen sexo con hombres? Eso, en primer lugar, aquí no estamos hablando de una orientación sexual, sino que estamos hablando de una práctica sexual, es decir, que son hombres, personas que se identifican como hombres, se asumen como hombres, que tienen relaciones sexuales con otros hombres. Esto no significa que sean homosexuales o que sean bisexuales, sino que por razones económicas o por razones afectivas o por razones eróticas tienen relaciones sexuales con personas del mismo sexo. Es decir, la categoría de hombres que tienen sexo con hombres o que tienen relaciones sexuales con hombres es mucho más amplia que la categoría de orientación sexual. Y estamos hablando es básicamente de un patrón de comportamiento que básicamente no necesariamente compromete la orientación sexual de las personas. Por lo tanto, es posible que nos encontremos personas heterosexuales, es decir, personas que se sienten atraídas erótica y afectivamente hacia personas del sexo contrario, es decir, hombres que se sienten atraídos erótica y afectivamente hacia mujeres que eventualmente por razones, por ejemplo, económicas o por razones institucionales de confinamiento tienen relaciones sexuales con otros hombres. Entonces, esa categoría paraguas es muy importante porque el abordaje de la población clave no está dirigido única y exclusivamente a hombres homosexuales u hombres bisexuales o personas que se consideran a sí mismas como gays o como queers, sino que está hablando de cualquier tipo de hombre que en un periodo de tiempo determinado
haya tenido relaciones sexuales con otros hombres. Entonces, aquí, ¿cuáles son los factores de vulnerabilidad que nos encontramos? De nuevo, aparece el tema de la falta de conocimiento sobre derechos sexuales y derechos reproductivos y términos generales, dificultades de conocimiento alrededor de la salud sexual y reproductiva. Pueden presentarse sentimientos de culpa e inferioridad por motivo de la discriminación, personas que sienten vergüenza por su orientación sexual en el caso de las personas homosexuales o bisexuales o por la misma práctica que no la hablan o no la comentan abiertamente porque existe, digamos, prejuicio, existe discriminación hacia este tipo de prácticas sexuales. Pueden haber relaciones asimétricas de poder, por ejemplo, en el caso de los hombres que tienen sexo con hombres por cuestiones económicas. Entonces ahí el tema del intercambio económico se constituye en una relación asimétrica de poder y, por ejemplo, nos podemos encontrar casos en donde el condón se vuelve un factor de negociación económica. Es decir, el usuario manifiesta que los clientes le ofrecen más dinero por tener relaciones sexuales sin condón. Entonces, eso de entrada constituye un factor de vulnerabilidad que es muy importante analizar. Y también es posible que nos encontremos personas con inadecuada percepción del riesgo, personas que nos dicen que no tienen relaciones sexuales con protección, con condón, pero que sienten que no han sido vulnerables frente al VIH porque creen que el VIH no se ve en la cara, entonces creen que el VIH, como es al ser, digamos, estar asociado a una patología, entonces tiene que verse en la cara o tiene que haber algún tipo de síntoma, entonces evalúan a sus parejas sexuales con criterios inadecuados. Entonces ahí es posible que que nos encontremos con inadecuados niveles de percepción del riesgo. Desde el punto de vista social, nos encontramos con personas que usualmente tienen encuentros sexuales de carácter clandestino en sitios o en lugares o a través de aplicaciones. Muchas veces sus relaciones son de carácter anónimo. Entonces, desde esa perspectiva, esa puede elevar, digamos, la vulnerabilidad frente al VIH y las ITS. Y indiscutiblemente, pues son personas que se encuentran expuestas a violencia física, verbal y psicológica por básicamente homofobia. Y desde el punto de vista programático, pueden aparecer problemas como, por ejemplo, la focalización de la población, la institucionalidad no tiene claridad sobre en dónde se encuentran los hombres que tienen sexo con hombres o cómo podemos llegar a ellos con los programas de promoción y prevención o, digamos, cómo hacer que este grupo poblacional llegue a los servicios que nosotros ofertamos. Puede haber discriminación por parte de los prestadores de servicios de salud, es decir, puede ser que nuestro personal o nosotros inclusive mismos tengamos algún tipo de prejuicio frente a la orientación sexual o a digamos, las prácticas comportamentales sexuales de las personas y que eso eventualmente se constituye en una barrera frente a los procesos de atención. Y finalmente, pues no hay acceso universal a condones y lubricantes. Y esto también se constituye en un fenómeno de vulnerabilidad. Desde el punto de vista programático, ¿qué aspectos debemos tener en cuenta? Entonces, por un lado, de nuevo, conocer cuál es la motivación de la consulta, conocer cuáles son los conceptos previos que tienen las personas, saber cuáles son, digamos, los aspectos relacionados con el uso del condón. A veces nos podemos encontrar usuarios que saben que el condón es el principal elemento para prevenir las ITS y el VIH, pero no saben usarlo, entonces ahí es una oportunidad para desarrollar las acciones de enseñanza necesarias para que hagan un adecuado uso del condón. Adicionalmente, las redes sociales con las que cuentan, el tema de consumo de drogas es un aspecto importante y consumo de alcohol y de nuevo la percepción del riesgo. Desde el punto de vista de lo social, pues nos encontramos de nuevo a un grupo que potencialmente haya estado expuesto a niveles de violencia y por lo tanto debemos canalizar los servicios de justicia o requiera servicios de protección social y, digamos, de alguna manera también conocer cuáles son los lugares de encuentro y las capacidades de control sobre prácticas seguras en esos lugares de encuentro, en caso, digamos, de que haya necesidad de evaluar esa vulnerabilidad en sus prácticas sexuales o en sus relaciones sexuales. Y desde el punto de vista programático es necesario tener en cuenta
que reconocer cuáles han sido las experiencias previas de discriminación por parte de prestadores de servicios de salud, porque eso se puede constituir en una barrera ante una posible ingreso a tratamiento. Es decir, si la persona ha tenido una experiencia negativa con el sistema de salud, probablemente esta persona no quiera llegar al sistema. Otra población clave con la cual nos encontramos nosotros es la población de personas trabajadoras sexuales. Las personas trabajadoras sexuales son aquellas que pueden recibir dinero o bienes o servicios a cambio de las prácticas sexuales. Es decir, las personas trabajadoras sexuales no solamente reciben dinero, sino que pueden encontrarse en algún tipo de intercambio económico de carácter distinto. Entonces, así como con el caso de las personas inyectoras de drogas y habitantes de calle y hombres que tienen sexo con hombres, no estamos hablando de un grupo homogéneo, sino que estamos hablando de una subpoblación que a su interior puede ser muy diversa. Entonces nos encontramos trabajadoras sexuales en calle, personas trabajadoras sexuales en establecimientos, personas trabajadoras sexuales de carácter ocasional, personas acompañantes VIP o escorts en el caso de los hombres, podemos encontrar masajistas, es decir, no solamente nos encontramos con un tipo de persona trabajadora sexual, sino que al interior de esta población clave existe un universo de posibilidades y esos son aspectos que tenemos que considerar al momento de identificar la población o de abordarla o de, digamos, llegar con el servicio. ¿Cuáles son, digamos, los elementos que debemos tener en cuenta en términos de la vulnerabilidad? Son personas que usualmente tienen una baja escolaridad, aquellas que dependen principalmente del trabajo sexual, usualmente tienen bajos niveles socioeconómicos, eh, por las características de su trabajo, tienen un alto número de parejas sexuales. En algunas ocasiones, las personas trabajadoras sexuales pueden ser víctimas de explotación sexual, otro aspecto que tenemos que considerar. Como les decía, las personas en trabajo sexual eventualmente tendrán que negociar con algunos de sus clientes el uso del condón. En algunas ocasiones, las personas que trabajan sexuales tienen una baja habilidad para negociar el uso del condón con sus clientes. En ocasiones también se presenta el uso de drogas y obviamente hay relaciones asimétricas de poder, básicamente en aquellas personas que se encuentran en procesos de explotación. Se encuentra también un doble estigma para el caso de las personas que son trabajadoras sexuales, que son, digamos, personas trans o personas cuyos clientes son del mismo sexo. Entonces ahí hay un doble estigma, no solamente por el trabajo sexual, sino por aspectos relacionados con la orientación sexual o con la identidad de género. Hay limitaciones en muchas ocasiones por el acceso a los servicios de justicia y salud. Aquellas que se encuentran en mayor vulnerabilidad pueden tener dificultades de orden público y es un grupo poblacional que presenta diversos grados de clandestinidad. Desde el punto de vista de la institucionalidad, así como en el caso de las personas inyectoras de drogas o de hombres que tienen sexo con hombres, hay problemas en la focalización de los bienes y los servicios que se llevan por parte de la institucionalidad. La institucionalidad tiene identificados algunos lugares en donde pueden trabajar las personas trabajadoras sexuales, pero aquellas que no se encuentran ancladas o no se encuentran permanentemente en establecimientos, pues digamos pueden ser difícilmente ubicables por la institucionalidad, por lo tanto hay dificultades en la focalización. Los prejuicios por parte de los prestadores de servicios de salud pues hacen que puedan presentarse fenómenos de discriminación y como les decía también hay dificultades en el acceso universal a condones y lubricantes por parte de las personas trabajadoras sexuales. Entonces, básicamente, que es muy importante que tengamos en cuenta que ahí es de nuevo conocer, pues, si ustedes han notado en todos siempre es muy importante conocer cuál es la motivación de la consulta y los conocimientos previos que tienen las personas frente al tema relativo a la prevención o, digamos, los factores de vulnerabilidad, aspectos relacionados con el conocimiento del uso del condón, cómo negocian el uso del condón, cuáles son las redes sociales, el tema del consumo de drogas y la percepción del riesgo.
desde el punto de vista institucional, son personas que probablemente se encuentran expuestas a fenómenos de violencia, por lo tanto también de nuevo es necesario que estemos en capacidad de canalizar a los servicios de justicia o de protección social, cuáles son los lugares de encuentro, la capacidad de control sobre prácticas seguras en esos lugares de encuentro. Por ejemplo, es posible que si trabajan en establecimientos, en estos establecimientos, los dueños o las personas que se encuentren, digamos, administrando el local, no tengan disponibilidad de condones o tengan algún tipo de barrera para la utilización del condón. La autonomía frente al trabajo sexual es muy importante porque si la persona no es autónoma, estamos ante un caso de explotación sexual y por lo tanto, digamos, de violencia. Y cuáles son las básicas y cuáles son prácticas, digamos, pues, desde el punto de vista institucional o de programas que exigen, por ejemplo, la carnetización. Eso es otra práctica de carácter discriminatorio que es muy importante, digamos, superar. Y desde el punto de vista programático, de nuevo, analizar qué experiencias negativas han habido por parte de los prestadores de salud. Y en el caso de mujeres trans, básicamente estamos hablando de aquellas personas que nacen con un sexo biológico de en donde la sociedad tiene la expectativa de que sean hombres, pero que a lo largo de su vida se construyen identitariamente desde el género femenino. Entonces estamos hablando de personas que se asumen como mujeres, se comportan como mujeres, son mujeres, aunque no cumplan o no correspondan a las expectativas sociales frente a su cuerpo. Entonces, las mujeres trans es otro grupo poblacional que se encuentra vulnerable y aparecen los mismos aspectos. Baja autoestima, baja escolaridad, bajo nivel socioeconómico. Aquí surge un aspecto que es muy importante, que es la marginalización laboral por efectos de la discriminación o por efectos del estigma y del prejuicio, pues tienden a desescolarizarse a temprana edad y por lo tanto pues los trabajos a los cuales pueden acceder son precarios o digamos, terminan siendo parte de procesos de explotación sexual. Eh, Se presentan fenómenos de uso de drogas, relaciones asimétricas de poder, se pueden presentar prácticas inadecuadas de modificación del cuerpo o de hormonización sin acompañamiento debido por parte del sistema de salud y finalmente, pues como les decía, fenómenos de explotación sexual. ¿Cuáles son, digamos, las principales barreras desde el punto de vista social? Hay un desconocimiento generalizado sobre las prácticas, dinámicas, intereses, expectativas y necesidades de este grupo poblacional. Se pueden presentar fenómenos de endodiscriminación, es decir, de discriminación dentro de personas diversas por orientación sexual e identidad de género que discriminan a las personas trans y particularmente hacia las personas mujeres trans y eso se conoce como transfobia. Hay limitación al acceso a servicios de justicia y de salud pueden estar eventualmente vinculadas a dificultades de orden público y es una población que maneja, digamos, diversos grados de clandestinidad. Desde el punto de vista programático, aparecen las dificultades de focalización por parte de las instituciones, por parte de los programas que no saben dónde se encuentra esta población o no conocen, digamos, cómo acceder a ellas para llevar los bienes y servicios relacionados con información, educación y salud. Puede haber fenómenos de discriminación por parte de los prestadores de servicios de salud y hay barreras de acceso a condones y lubricantes. Entonces, desde el punto de vista de la atención, que es muy importante tener en cuenta, aspectos relativos a la consulta, aquí con la población trans hay un fenómeno que es muy importante y es que en Colombia el cambio de nombre ya es permitido para las personas transgénero y el cambio de sexo en la cédula. Sin embargo, pueden persistir barreras de carácter económico, geográfico o de otro tipo que hagan que las personas tengan un nombre identitario que sea distinto a su nombre legal y eso eventualmente puede generar dificultades. Y esto es muy importante en el acceso a los programas. A las personas trans se les trata como su nombre identitario lo indica, no como su nombre legal. Eh, a- entonces, si yo veo una persona que se llama, por ejemplo, identitariamente Susana, pero en la cédula dice otro nombre, yo debo tratar a esa persona como su identidad
lo diga. Es decir, si yo veo a Susana y se autorreferencia como Susana, será Susana, no como su cédula lo dice. Esto es muy importante porque usualmente esta es una de las barreras más comunes. Hay que necesidad de conocer los aspectos relacionados, los conceptos previos relacionados con VIH y ITS, conocimiento sobre el uso del condón, redes sociales, consumo de drogas, percepción del riesgo, si se encuentra en terapia hormonal y procedimientos de transformación del cuerpo, porque eventualmente esto puede constituirse en algún aspecto que requiera canalización a servicios de salud y algunos aspectos relativos a salud mental. Aspectos desde el orden social que es importante que tengamos en cuenta, que son personas que se encuentran altísimamente expuestas a fenómenos de violencia, que se encuentran en lugares en donde sus encuentros sexuales hacen que tengan poca capacidad para prácticas seguras, como por ejemplo aquellas personas trans que se encuentran en procesos de explotación sexual o de trabajo sexual en establecimientos, y vuelve y juega el tema de la autonomía frente al trabajo sexual. Y desde el punto de vista programático, es posible que encontremos experiencias de discriminación previas por parte de prestadores de servicios de salud y dificultades frente al acceso a condones y lubricantes. Entonces, hemos hablado básicamente de varios aspectos que es muy importante considerar. Unos aspectos relativos a las actitudes y comportamientos que debemos tener frente al proceso de acompañamiento en la realización de la prueba rápida. Básicamente, empatía, escucha activa, solidaridad y respeto, garantizar las normas de confidencialidad, brindar la información suficiente antes de la suscripción o de la firma del consentimiento informado, y garantizar, digamos, un trato respetuoso y digno en todo momento. Y adicionalmente, pues hemos hablado del enfoque de vulnerabilidad, reconociendo que si bien es cierto, todas las personas somos vulnerables frente al VIH y las ITS, hay unos grupos poblacionales que por efectos de la discriminación o por barreras sociales, económicas o institucionales, pues digamos, son mucho más susceptibles, y por lo tanto debemos concentrar una mayor cantidad de esfuerzos en los procesos de promoción y prevención y en los procesos de atención. Muchas gracias y que tengan feliz